A partir de esta ocasión vamos a dedicar varias sesiones al pensamiento de Nietzsche. Como en el caso de la exposición de Marx, son dos las razones de esta decisión. La indiscutible preponderancia de la filosofía nietzscheana en el pensamiento actual y el lugar relevante que tiene en el programa de nuestras conferencias, tanto en lo que concierne a la crítica que emprende Nietzsche sobre la noción tradicional metafísica de subjetividad, como a la cuestión relativa a la importancia que le atribuye Heidegger al pensamiento nietzscheano en el desenvolvimiento de su reflexión acerca del papel que juega la técnica en la configuración del mundo contemporáneo, tal y como fue anticipado desde un principio en nuestra plática inaugural. Comenzamos sin mayores preámbulos con una presentación general cuyo encabezado es el siguiente: la figura de Nietzsche frente a la metafísica tradicional. De manera muy breve, vamos a desglosar en estos 3 puntos lo que habremos de desarrollar a lo largo de la exposición. En primer lugar, la imagen popular de Nietzsche como pensador subversivo, la crítica del pensamiento y de la cultura occidental. En segundo, la importancia capital de Nietzsche como filósofo, la crítica de la metafísica tradicional. Y en tercero, el problema del ordenamiento interno de la obra nietzscheana. Iniciamos aquí la conferencia. A diferencia de la mayoría de los filósofos, Nietzsche es un autor conocido por el ego común. A ello contribuyen diversos motivos que conciernen tanto a su obra como a su personalidad. De la primera resalta la crítica implacable de los valores establecidos, el cuestionamiento de las verdades y convicciones mayormente arraigadas, la osadía de despreciar sin miramientos figuras e ideales consagrados, pero sobre todo su estilo, la ironía, la invectiva, la mordacidad, la contundencia con la que se expresa y al mismo tiempo su concisión y elegancia discursiva son los principales atractivos. De la persona de Nietzsche han llamado la atención varios aspectos: su excentricidad, su estilo de vida, el aislamiento en el que se mantuvo durante tanto tiempo y principalmente su hundimiento en la locura. Aunque de alguna manera lo previó, es muy probable que a Nietzsche le hubiera decepcionado conocer los motivos por los que se ha extendido su fama, saber que el atractivo de su obra se cifra más en la crítica del pasado que en su filosofía del porvenir. A Nietzsche le hubiera mortificado mucho enterarse de que la dimensión más profunda de su pensamiento quedaría eclipsada por la crítica de la tradición. Consciente del peso que representaba en su discurso la actitud beligerante, se percató desde muy temprano, 1873, de la necesidad de extirpar todo lo polémico, negativo, odioso e hiriente que había en él, para dar lugar a la emergencia de su pensamiento constructivo. De ello da cuenta la excelente y exhaustiva biografía escrita por el profesor Werner Ross, titulada Friedrich Nietzsche, el águila angustiada, en donde nos encontramos lo siguiente: ¿qué ocurrió en el interior de Nietzsche durante el tiempo comprendido entre la primavera de 1872 y el verano de 1873? En palabras de Nietzsche y de la época, tuvo lugar el abandono del entusiasmo, el hundimiento en la melancolía y en la ira. Se trata, como lo indica expresamente Werner Ross, de la época en la que Nietzsche se ocupaba de las 3 primeras consideraciones intempestivas. Fue el momento, cuenta Werner Ross, cuando una desconocida, la marquesa Guerrieri Gonzaga, le escribió una carta ensalzando las virtudes del texto de la segunda intempestiva, a lo cual contestó Nietzsche que él no conocía ninguna meta más alta que llegar a ser educador
en un sentido grandioso, pero que mientras tanto era preciso arrancar todo lo polémico, negativo, odioso e hiriente que llevaba consigo. Hay primero que hacer la suma de todo lo que se implora, se teme y se odia, antes de poder pensar en plantar, labrar y producir. Nietzsche informó de ello en términos aún más claros y drásticos a Rothde, un antiguo amigo de él, diciéndole: tengo interés en arrojar antes toda la materia polémico-negativa que hay en mí. Primeramente quiero cantar infatigablemente toda la escala de mis animosidades, arriba y abajo. Tengo que expectorar moderada e inmoderadamente, en cualquier caso, definitivamente. Hasta aquí las palabras dirigidas a su amigo. ¿Acaso estas confesiones provengan del efecto que pronto desencadenó en él la hazaña y el encono con el que atacó a David Strauss en la primera intempestiva? Texto del que se rumora fue escrito por encargo de Wagner, y al que más adelante, en Aurora, Nietzsche se habrá de referir justificándose bajo el argumento de que sus descalificaciones y reprobaciones a los individuos en particular no es un atentado contra su persona, sino contra lo que históricamente significa. Ese es el caso de Sócrates, Spinoza, Kant y desde luego David Strauss. En fin, lo que queremos poner de relieve es que la beligerancia de Nietzsche no es el objetivo esencial de su filosofía, sino un recurso, un subterfugio, un ardid en cuyo trasfondo gravita el contenido constructivo y propositivo de su pensamiento. Nietzsche no es un detractor de la cultura y de la civilización occidental, tal y como se le ha calificado, ya sea para exaltar su principal virtud o a la inversa, para denunciar su más execrable desatino. Tampoco es un psicólogo en el sentido ortodoxo del término, ni un filósofo, entre comillas, de la vida. Se le entiende mal si se cree que las cuestiones de las que se ocupa son ajenas al pensamiento abstracto, a los problemas de la filosofía tradicional. Tiene completa razón Heidegger cuando en su obra consagrada a Nietzsche escribe en el primer capítulo, cito a Heidegger: hace mucho tiempo que se cuenta en las cátedras de filosofía de Alemania que Nietzsche no es ningún pensador estricto, sino un filósofo poeta. Nietzsche no pertenecería a aquellos filósofos que solo piensan cosas abstractas y vagas, alejadas de la vida. Si se lo llama filósofo, habría que entenderlo como un filósofo de la vida. Este título, que hace ya mucho goza de predilección, tiene al mismo tiempo de aumentar la sospecha de que la filosofía sería en los demás casos algo para muertos y por ello básicamente prescindible. Esta opinión coincide perfectamente con la de aquellos que saludan en Nietzsche al filósofo de la vida, que por fin ha barrido con el pensamiento abstracto de una vez por todas. Estos juicios corrientes sobre Nietzsche son erróneos. El error se reconoce si la confrontación con Nietzsche se pone en marcha a través de una confrontación simultánea en el ámbito de la pregunta fundamental de la filosofía. Previamente puede citarse, sin embargo, una frase de Nietzsche que proviene de la época en que trabajaba en la voluntad de poder. Reza así: el pensamiento abstracto es para muchos una fatiga. Para mí, en los buenos días, una fiesta y una embriaguez. Hasta aquí la cita de Heidegger. Como tendremos oportunidad de analizarlo más adelante, son muchas las ocasiones en que Heidegger se refiere al pensamiento nietzscheano como la expresión de la experiencia histórica del ser del ente de la época de la técnica planetaria. Para Heidegger, la posición metafísica fundamental de Nietzsche es su concepción del ser del ente como voluntad de poder y del tiempo como eterno retorno. El término voluntad de poder es la respuesta que ofrece a la pregunta que interroga qué es el ente en cuanto tal. Y la noción del eterno retorno
es la que da cuenta de cómo existe el ente en cuanto ente en su totalidad. Pero estas determinaciones en su copertenencia indisociable no son una ocurrencia del individuo Federico Nietzsche, sino, en la medida en que se trata de un pensador esencial, constituyen los caracteres fundamentales en que llega a la palabra la experiencia metafísica del ser que domina la época contemporánea. Por eso, para Heidegger, el error de no aquilatar en la figura de Nietzsche la investidura de un pensador estricto solamente se corrige a raíz de su ubicación e identificación dentro del ámbito de la historia de la metafísica. Por eso también es que para Heidegger los conceptos de voluntad de poder y eterno retorno constituyen el centro de todas sus disquisiciones. Contra la extendida opinión de que la idea del eterno retorno constituye un concepto oscuro que Nietzsche nunca pudo aclarar ni explicar convincentemente, contra la interpretación de que se trata de una cuestión de importancia secundaria, Heidegger defiende la tesis de que la idea del eterno retorno constituye el concepto fundamental del pensamiento nietzscheano. Asimismo, respecto de la doctrina de la voluntad de poder, que para muchos es también un aspecto secundario dentro del pensamiento de Nietzsche, en comparación, por ejemplo, con la interpretación genealógica de la moral o con la crítica al idealismo metafísico, Heidegger reivindica su importancia capital y hace hincapié además en que se da una conexión tan estrecha entre la voluntad de poder y el eterno retorno que resulta impensable un concepto sin el otro. Nietzsche es ciertamente un pensador heterodoxo, pero al fin y al cabo un filósofo cuyo pensar se mantiene en un debate constante con la tradición metafísica. Por eso es una lástima que esta dimensión de su pensamiento se pierda de vista ante la fascinación por su estilo polémico y combativo, y la figura del Nietzsche filósofo quede completamente eclipsada por la del pensador rebelde. Nietzsche el inmoralista, Nietzsche el ateo, pero sobre todo Nietzsche el iconoclasta, que se solaza en pisotear y transgredir los valores supremos tradicionales. Eso es lo que ha atraído de él, tanto para su fortuna como para su desgracia. Eso es lo que lo ha convertido en una personalidad escandalosa. El estallido de la locura es la consumación de esta imagen. Nietzsche en buena medida debe su fama a la fatalidad de su desequilibrio mental. La locura viene a completar la figura escandalosa del pensador transgresor, del rebelde, del apóstata. Todos los libros de Nietzsche se caracterizan por su crítica severa al cristianismo. Una lectura superficial puede muy bien advertir que se trata siempre de la negación de la realidad del mundo suprasensible y del valor intrínseco de las llamadas virtudes morales, pero no es capaz de ver el nivel más profundo en el que Nietzsche se mueve, el del análisis de los presupuestos metafísicos fundamentales sobre los que se sustentan los puntos de vista valorativos. Y menos aún puede penetrar en la dimensión de su interpretación crítica de la tradición filosófica a lo largo de dicho análisis. Trátese de Spinoza, Kant o Schopenhauer, lo que subyace en el fondo de todos los cuestionamientos de Nietzsche es la refutación de los presupuestos metafísicos fundamentales sobre los que se sustentan las valoraciones morales. Es en el contexto de la investigación realizada sobre el origen y la evolución de los sentimientos morales donde Nietzsche se pregunta acerca de la validez de verdad de la creencia en la libertad de la voluntad, la responsabilidad, la autoconciencia moral y por lo tanto del yo, de la unidad e identidad del yo. Es pues indiscutiblemente válido afirmar que de un extremo a otro, desde el nacimiento de la tragedia hasta Ecce Homo, toda la obra de Nietzsche gira alrededor de la impugnación de la moral cristiana y del género de vida instituido por ella. Pero es necesario tener en cuenta que existen grados de complejidad en su planteamiento.
No es lo mismo el nivel de los problemas relativos a la investigación del origen de los valores morales y su evolución que el de la explicación de los presupuestos metafísicos fundamentales sobre los que descansan los principios de valoración, y menos aún que el de la formulación de los nuevos conceptos ontológicos de voluntad de poder y eterno retorno, como base de la transmutación de todos los valores hasta el momento reinantes. La dimensión más profunda concierne a este último nivel que representa propiamente la filosofía original de Nietzsche, y cuya cabal comprensión obliga a entrar en el terreno de las discusiones que mantiene con la metafísica tradicional, en la medida en que voluntad de poder y eterno retorno designan respectivamente los caracteres esenciales bajo los que Nietzsche concibe el ser y el tiempo. Decididamente el estrato más profundo de la filosofía de Nietzsche es el que corresponde a su pensamiento ontológico. Es allí donde culmina la crítica de la cultura y la discusión con la metafísica, lo cual pone en evidencia que la ontología no constituye un campo de problemas ajeno al de la crítica de los valores, sino el nivel más radical en el que Nietzsche plantea el problema del valor. La guerra contra el cristianismo es una guerra contra los valores supremos y contra las verdades fundamentales de la cultura y la civilización occidental. Por lo tanto, contra el papel de la filosofía como depositaria por excelencia de esas verdades fundamentales y de los supuestos bajo los que se erigen. La guerra contra el cristianismo es esencialmente la guerra contra la tradición metafísica. Por ello, una lectura apropiada de Nietzsche no puede pasar de largo e ignorar su interpretación de la historia de la filosofía. Pese a la naturaleza de la producción de la obra nietzscheana, que se caracteriza por la publicación de un libro tras otro, sin ninguna conexión expresa de continuidad, ¿acaso la reiteración de los mismos asuntos tratados desde nuevas perspectivas, pero no propiamente un desarrollo progresivo? Es posible advertir, sin embargo, la presencia permanente de ciertas ideas fundamentales. La importancia atribuida a la cultura griega y la interpretación de la figura de Sócrates como signo de su finalización, la exaltación de la tragedia antigua, de los mitos pagánicos como símbolos de un género afirmativo de vida en oposición al cristianismo y a la civilización moderna. Son cuestiones todas que se remontan hasta el nacimiento de la tragedia y las consideraciones intempestivas y que se repiten en los últimos tratados. Igualmente, la desfetichización de los valores morales a partir de la explicación de su origen y de su evolución, el método genealógico, y la interpretación de la psicología como teoría de la evolución de la voluntad de poder. Son temas que se desarrollan intensivamente en Más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral, pero que tienen su origen en Humano demasiado humano y Aurora. Existe pues, si no un desarrollo progresivo propiamente dicho de sus ideas, sino un creciente refinamiento y profundización. Dada esta circunstancia, la cabal comprensión del pensamiento de Nietzsche exige la revisión de toda su obra. Únicamente el conocimiento de ésta puede aportar elementos para establecer conexiones y encontrar puntos de contacto entre ideas y planteamientos que a simple vista no mantienen ninguna relación entre sí porque se encuentran desarrollados por separado. Es menester combatir la creencia de que se es fiel al espíritu antisistemático de Nietzsche si no se pretende buscar en él ningún orden interno de su pensamiento. Pues si bien es cierto que en general no es válido imponer desde fuera un orden en donde no lo hay, tampoco lo es el decidir de antemano, apoyados únicamente en el estilo aforístico de Nietzsche, que ese es el caso de esta filosofía y que las regularidades y conexiones que pueden encontrarse en ella no son nunca suficientes para pensar en una coherencia interna del pensamiento nietzscheano. Planteemos pues estas preguntas.
¿En qué medida resulta lícito buscar un orden interno en la filosofía de Nietzsche? ¿Existe acaso un pensamiento fundamental bajo el cual puedan ordenarse todas las ideas? ¿O se trata más bien de un abanico de temas diversos que fueron desarrollados a lo largo de toda la obra sin la pretensión de ninguna conexión entre sí? En principio parece que estas preguntas son fáciles de responder, apenas se tomen en cuenta estos dos factores: las características de los libros publicados por el propio Nietzsche y sus consideraciones expresas sobre los sistemas metafísicos, las diversas tentativas de comprender el mundo como una unidad y totalidad regida bajo un orden universal. Nietzsche descubre en el espíritu del sistema las huellas de la teología disfrazada en pensamiento conceptual y discursivo, y cifra en este descubrimiento la razón esencial de sus reservas frente a la sistematización. Sus escritos son una muestra palmaria de esta actitud. Se trata muy a menudo de compendios de aforismos y de exposiciones y desarrollos temáticos que no se articulan a partir de ninguna idea central que haga las veces de principio ordenador fundamental. Puede hablarse efectivamente de la existencia de temas dominantes: la interpretación de la historia a partir de la genealogía de la moral, la desmitificación del valor de la verdad, la negación de la existencia del mundo suprasensible, etc., abordados desde distintas perspectivas, pero no de una conexión explicativa entre ellas. No le falta razón a quien afirma que los libros de Nietzsche reflejan muy bien los altibajos anímicos de su autor, sus obsesiones, sus crisis depresivas, sus improvisaciones. A pesar de todo, después de la publicación de Más allá del bien y del mal, 1886, Nietzsche pensó decididamente en una exposición detallada de su filosofía. Se propuso inclusive dejar de publicar para dedicarse por completo a la elaboración de una gran obra cuyo título sería La voluntad de poder. Quería, como él mismo lo dice expresamente en una carta a Offerbeck, antiguo amigo de él, construir en los próximos años una estructura coherente de su pensamiento. Como se sabe, hizo todo lo contrario. En escasos 2 años escribió 6 libros: El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, Ecce Homo, El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner y Ditirambos de Dionisio. Quizás haya querido concluir planteamientos sobre los que ya tenía un abundante material de notas, antes de consagrar todo su tiempo a la redacción de la gran obra, o quizás dudó sobre la posibilidad de estructurar su filosofía bajo esa forma. El caso es que dicho trabajo nunca apareció, que lo que se publicó en 1901 bajo el título de Voluntad de Poder es una recopilación de apuntes inéditos ordenados según un esquema temático que Nietzsche había elaborado en 1887. ¿Cómo hablar entonces justificadamente de un orden interno del pensamiento nietzscheano? ¿No es esto una interpretación que fuerza a este pensamiento a adoptar un elemento que por naturaleza no le corresponde, que incluso le es opuesto? Si nos dejamos llevar por las características de los libros publicados por el propio Nietzsche, y si nos atenemos al hecho de que la obra capital prometida nunca vio la luz, entonces en efecto no podemos menos que concluir que se trata de una interpretación forzada. Si en cambio penetramos en su pensamiento y seguimos la secuencia de su obra, entonces, como dice Grenier, Nietzsche se nos ordena en los debidos pasos, se disciplina escalonadamente en torno a los problemas epistemológicos, morales y metafísicos, funciona como un filósofo de verdad. Hasta aquí la cita de Grenier. Por eso es preciso transitar por toda su obra, para poder tener a la vista los diversos desarrollos sobre los temas de que se ocupa y los puntos de conexión entre ellos. Por lo pronto, en esta presentación inicial de Nietzsche, y a reserva de hacer en lo sucesivo un análisis general de su pensamiento, anticipemos lo siguiente: la voluntad de poder y el eterno retorno constituyen en su unidad indisoluble la metafísica nietzscheana. Nietzsche piensa el ser de lo existente como voluntad de poder y el tiempo como eterno retorno.
La conexión entre ambos pensamientos es una conexión necesaria, al punto tal que sin el complemento del eterno retorno no podría entenderse en su cabal magnitud el significado metafísico de la voluntad de poder. Si bien dicha conexión no está suficientemente desarrollada y explicitada en los apuntes de Nietzsche, ello no quiere decir que se trata de dos temas autónomos y separados. La voluntad de poder es en cuanto tal el eterno retorno de lo mismo. Esto significa, la voluntad de poder no está en el tiempo, sino que es el tiempo mismo. Por eso el poder de la voluntad no se limita a la pura dimensión del porvenir. La configuración circular del tiempo como eterno retorno hace posible que al querer le sea accesible la dimensión del pasado con el mismo derecho y legitimidad que el futuro. La voluntad de poder es el poder del tiempo que hace ser a todas las cosas. Esta es la ontología de Nietzsche, el nivel más profundo en donde convergen y se fundamentan la psicología entendida como hermenéutica del origen y evolución de las valoraciones morales, la doctrina perspectivista de los afectos y la interpretación de la historia como nihilismo. Ahora bien, debido en buena medida a la ausencia de una exposición unitaria e integral de esta ontología, varias de las tesis de Nietzsche resultan inconsistentes e inverosímiles. Especialmente la idea del eterno retorno está llena de oscuridades y enigmas. Es común la interpretación de que la idea del eterno retorno es una convicción religiosa puramente personal, una experiencia psicológica que Nietzsche no pudo articular en un lenguaje conceptual, a pesar de sus intentos. Y efectivamente, no faltan motivos para justificar esta manera de ver las cosas. El mismo Nietzsche se refiere al momento en que se le ocurrió la idea del eterno retorno como si se tratase de una experiencia mística, de un estado de conciencia alterada, de una suerte de revelación que transformó su vida. Como bien lo sugiere Pierre Klossowski en su interesante libro titulado Nietzsche y el círculo vicioso, tal parece como si la obsesión posterior de Nietzsche por estudiar ciencias naturales para buscar una base científica del eterno retorno fuese una evidencia de que estaba preocupado por comprobarse a sí mismo que no era víctima de un simple fantasma. No obstante, Nietzsche conserva hasta el final la convicción de que el eterno retorno representa su pensamiento auténticamente abismal y lo presenta como un elemento fundamental en los trabajos preliminares y las elaboraciones discontinuas de la teoría de la voluntad de poder, proyectada como su filosofía original. Por eso, en nuestra opinión, no se debe desconocer el peso decisivo que tuvo para Nietzsche el pensamiento del eterno retorno, por más que constituye el aspecto más oscuro e inaccesible de todas sus concepciones, ni tampoco su conexión con el concepto de voluntad de poder, aunque no haya una exposición unitaria y coherente elaborada por el propio Nietzsche a este respecto. Es menester rastrear en los fragmentos dispersos de los escritos póstumos los puntos de contacto entre ambas doctrinas. Con todo, es innegable que la importancia filosófica de Nietzsche estriba en la transformación profunda que consciente y deliberadamente se propone como inversión de la metafísica. Independientemente de la consistencia y validez de sus tesis, las doctrinas de la voluntad de poder y del eterno retorno constituyen la dimensión más profunda en la que Nietzsche plantea la tarea de la susodicha inversión. La afirmación del mundo sensible del devenir como el único mundo real y concomitantemente la negación del mundo suprasensible, trascendente y eterno, cuya postulación, a partir de la filosofía platónica, domina de un extremo a otro la historia entera de la metafísica. Ya solo por el simple hecho de hacerse presente, expresa y deliberadamente como una inversión del platonismo, la filosofía de Nietzsche forma parte de esa historia. Y si se quiere penetrar en ella, no se puede menos que tomarla bajo esa significación fundamental. Hasta aquí esta introducción al pensamiento de Nietzsche
Vamos a continuar en las pláticas sucesivas con el tratamiento de varios de los puntos que aquí fueron solamente esbozados. Muchas gracias.